Listo, buenas noches para todos nuevamente, bienvenidos al curso. Vamos a mirar hoy el tema de la división de corriente y vamos a mirar también cómo se utiliza la protoboard y la vamos a mirar en el Tinkercad para que pues le vayamos cogiendo más el tiro al programa y que ustedes puedan de una manera autónoma pues manejarlo y cacharrearle pues con más herramientas. Entonces les voy a compartir acá la presentación. Ya puse acá a grabar la sesión. Entonces vamos a compartirla. ¿Me confirman porfa si están viendo ahí mi pantalla? Sí, señora, ahí se ve la pantalla y se Sí, escucha bien. señor, se está Listo, viendo. el tema del audio. Bien, Se listo. ve y se Sí, escucha señor. bien. Listo, como siempre, pues tratar de mantener el micrófono apagado. Cuando vayamos a intervenir, pues ahí sí lo prendemos. Mientras tanto, pues lo dejamos apagado. Vamos a mirar entonces el concepto de división de corriente y el uso de la protoboard. Entonces vamos a mirar algunas de las aplicaciones prácticas y como siempre, pues ver algún ejemplo. Entonces, como siempre, nosotros revisamos las definiciones y luego la ponemos en contexto, ya con problemas de la vida real o problemas cotidianos. Entonces, la definición nos dice lo siguiente: el divisor de corriente es una regla utilizada en circuitos eléctricos para calcular la corriente que fluye a través de cada rama en circuito paralelo. Esta regla se basa en la ley de Ohm y en la ley de Kirchhoff de corriente. Nosotros todavía no hemos mirado las leyes de Kirchhoff. Sin embargo, para lo que vamos a ver hoy, pues no son necesarias. Ya más adelante las analizaremos con más detenimiento. Entonces, para nosotros entender la división de corriente, vamos a mirarla desde acá, un esquema muy sencillo, muy fácil. Esta herramienta simplemente es mm, otra más en todo el análisis que nosotros podemos hacer de los circuitos eléctricos y nos va a ayudar pues a entender mejor la corriente, a entender mejor la energía, a entender de una manera más intuitiva cómo es que funciona la electricidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando acá? Tenemos un circuito muy sencillo, un circuito en paralelo. Nosotros ya tenemos claro, ya hemos visto em, los dos tipos de configuraciones más sencillos. Ya vimos el sistema en serie y ya vimos el sistema en paralelo. Ya tenemos claro más o menos, ahí a grosso modo, cuáles son sus diferencias y cuáles son sus aplicaciones. Entonces, como ustedes están viendo ahí en pantalla, tenemos un circuito en paralelo, el más sencillo que podríamos encontrar, que consta de una batería y consta de dos resistencias conectadas en paralelo. ¿Qué nos dice esta fórmula o este concepto de la división de corriente? Simplemente que la corriente que se está originando en la batería viene fluyendo precisamente desde la batería, llega acá a un punto. Este punto nosotros lo vamos a entender como una división. Entonces, la corriente se va a dividir por la resistencia de 5 kiloohmios y por la resistencia de 20 kiloohmios. Intuitivamente, ¿qué vamos a entender nosotros antes de ponerle números y de ponerle la ecuación? Que la corriente siempre circula por la parte donde encuentra menor resistencia. Entonces, si acá tenemos eh, una corriente que viene desde la pila, pues la mayoría de la corriente, ¿por dónde va a pasar? Por la resistencia de 5 kiloohmios, ya que es más pequeña que la resistencia de 20 kiloohmios. Históricamente, cuando a uno le explican este concepto, le hacen la analogía de la tubería de agua. Entonces viene la tubería de agua, el tubo madre, que tiene unas dimensiones considerablemente más grandes que las dimensiones que podríamos encontrar en los tubos de nuestras casas. Entonces viene y se empieza a dividir en, en pequeñas tuberías de dimensiones más pequeñas donde el flujo del agua pues ya va a ser menor.
Entonces, entre más grande sea el tubo, más capacidad de flujo tiene. Acá va a pasar lo mismo. Entre más grande sea entre más pequeña sea la resistencia, va a tener capacidad para transportar más corriente. Es decir, tiene más conductividad, que sería el análogo a las dimensiones del tubo. No sería la resistencia, sino el tema de la conductividad. Sabemos que el inverso de la resistencia es la conductancia. Entonces acá lo podríamos entender de esa manera. Entonces, ya en palabras sencillas, ¿qué vamos a entender? Que la corriente va a pasar por donde menor resistencia tenga. ¿Esto para qué es importante? Es importante para nosotros entender, por ejemplo, los sistemas de puesta a tierra, los pararrayos, el tema del cálculo de las protecciones. Por eso es importante que nosotros tengamos en mente cómo es que fluye la corriente a través de los circuitos eléctricos. Acá ya viendo pues numéricamente el problema, vemos que en la fuente tenemos una corriente de 2.5 miliamperios y claramente pues la mayoría de esa corriente va a pasar por la resistencia que es más pequeña, en este caso de 5 kilómetros. Entonces ya vamos a mirar cómo es la ecuación y ya vamos a mirar cómo calculamos estos datos. Algo que tenemos que también tener siempre en cuenta es el tema de la conservación de la energía. Entonces, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si acá estamos originando una corriente eléctrica, discúlpenme en un segundo. Listo, perdón. Continuamos. Entonces les estaba diciendo que em, la mayoría de la corriente va a venir por la resistencia de más bajo valor. Entonces acá teníamos que 2.5 miliamperios más 0.5 miliamperios, ellos siguen esta trayectoria, se dividen acá en este punto y vuelven y se encuentran acá, ¿vea? Esto es importante que lo entendamos. Entonces, da la vuelta y vuelven y se encuentran acá. ¿Cuánto sería la corriente en este tramo del circuito? Pues la misma de acá, 2.5 miliamperios. Porque en teoría no se pierde ninguna energía. Obviamente nosotros sabemos que pues, va a haber acá una caída de tensión por el tema de la distancia, por el tema del calentamiento del cable, por el tema del calentamiento de la resistencia, pero teóricamente vamos a despreciar por el momento esas pérdidas. Solamente estamos concentrados en mirar cómo es que funciona el divisor de corriente. Entonces, ¿cuáles son sus aplicaciones? Entonces, para aquellos que les guste la parte de la electrónica, la parte de la automatización, la parte de las comunicaciones, pues obviamente es una herramienta más que se puede utilizar, es un criterio más que tenemos en nuestra caja de herramientas para poder resolver pues circuitos un poquito más avanzados, un poquito que tengan una complejidad pues más alta. Obviamente ya cuando uno necesita resolver un circuito como este, pues no lo va a hacer a mano, no va a hacer los cálculos a mano, sino que va a utilizar los software, cualquiera que sea, el MATLAB, el Multisim, el Tinkercad, el Proteus, el que se requiera para hacer este tipo de cálculos. Obviamente pues hay que saberlos utilizar, hay que saberlos programar, hay que saberlos interpretar, hay que mirar cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus ventajas. Entonces, todo va correlacionado, entonces todo tenemos que tenerlo pues alguna intuición de cada uno de estos parámetros. En la parte de la seguridad, pues obviamente conocer cómo funcionan estos circuitos pues nos va a dar una ventaja en cuanto al tema de la seguridad de ellos mismos y la seguridad propia. Si yo no entiendo cómo funciona la electricidad, pues obviamente voy a cometer algún error, alguna falla, omitir algún paso. Entonces, entre más herramientas nosotros tengamos, entre más conocimiento acerca de cómo funciona la electricidad, pues vamos a evitar posibles accidentes.
También en el tema del diagnóstico y reparación, pues va a facilitar identificar las fallas. También, pues obviamente el conocimiento de todas las herramientas de medición. Acá, por ejemplo, tenemos una herramienta que es para medir la temperatura, para medir el tema de los puntos calientes. Entonces acá, por ejemplo, em, que haya alguna terminal suelta, que haya algún cable que esté haciendo mal contacto, eso va a generar puntos calientes y va a entorpecer el buen funcionamiento de estos circuitos. Por ejemplo, en nuestras casas es importante que nosotros miremos el tema de la división de la corriente para entender cómo es el dimensionamiento, no solamente del cable, sino el dimensionamiento de las protecciones. Entonces, en las casas, lo que se hace es hacer circuitos en paralelo para diferentes tipos de cargas. Entonces, cuando nosotros tenemos cargas pesadas, aquellas cargas que producen calor, que son las que más gastan, como la plancha, la ducha, el horno, la plancha del cabello, el secador, todas estas cargas, pues nosotros acá en este circuito tan básico vamos a ver que la corriente va a ser diferente, por ejemplo, al circuito de donde conectamos la parte electrónica. Entonces, si usted va a conectar el televisor, si va a conectar el equipo de sonido, si va a conectar el computador, la tablet, estos equipos pues van a consumir menos corriente. Entonces acá volvemos a lo mismo. Tenemos la fuente y vemos que la corriente va a ser diferente para los diferentes tipos de cargas, dependiendo el tipo de cargas. Entonces acá vemos claramente que hay una división de la corriente. Si nosotros ponemos a funcionar todos estos aparatos al mismo tiempo, pues este cable que es el principal, ¿qué le va a ocurrir? Pues necesita tener unas dimensiones, tener un calibre adecuado para soportar esa máxima corriente, esa corriente nominal que va por el circuito. ¿Sí, Henry? ¿Alguna duda? Listo. No, profe, disculpen. Listo, tranquilo. Entonces tenemos que diferenciar el tipo de cargas. No es el número de cargas, sino el tipo de cargas. Por ejemplo, acá en esta instalación, ¿ustedes qué dirían? ¿Esta instalación, este toma corriente, está funcionando de una manera adecuada o inadecuada? Esa es la parte superior derecha. ¿Cómo la ven ahí? Adecuada. Aristóbulo dice que adecuada. ¿Más opiniones? Inadecuada, profe. Listo. Juan dice que inadecuada. Profe, inadecuada. Germán dice que, ¿qué? Perdón, inadecuada. Inadecuada, está muy sobrecargada. Listo, ya miramos. ¿Más opiniones? Profe, Yo opino que inadecuada. es adecuada porque es una multitoma que es switchada. Llegado el Listo. caso de algún pico, es el switch el que deje la instalación. Listo, gracias, Yolen. ¿Alguien más? Bueno, entonces acá el tema es que para mí esta es una instalación adecuada. ¿Por qué? Porque claramente esta multitoma está diseñada precisamente para eso, para conectar equipos que van a consumir muy poquita corriente. Entonces sabemos que, vea, estos cargadores, ahí a simple vista podemos ver que son cargadores de una tablet así parecida a este, de una tablet, de unos celulares. Entonces la corriente, si nosotros sumamos las corrientes, nosotros hacemos la sumatoria de corriente, tiene que dar la misma corriente que va por este cable principal, ¿cierto? Entonces posiblemente esa corriente sumada sea más pequeña que, por ejemplo, si usted va y conecta esta plancha. Tocaría ir a medirlo, pero estoy casi seguro que esto sería menos. O estaría muy cerca. Entonces, ¿qué va a pasar, Profe, señor? pero aquí como colombianos, cuando nosotros vemos una así de esa forma, uno le mete televisor, le mete cosas que de pronto la sobrecargan.
Sí, señor. Precisamente para allá íbamos, Jonathan. Si usted ve la de abajo, si ve que esto ya es diferente, porque vea estas clavijas de qué son. Esto puede ser de la plancha, de la licuadora, de la nevera, de la lavadora. Entonces, ¿cómo sería esta conexión? ¿Esto estaría adecuado o inadecuado? Inadecuado. Acá sí claramente, ¿cierto? Perdón. Acá claramente sí es inadecuado porque vea, no es por el número de cargas, sino es por em, qué tanto consume esa carga. Entonces usted puede tener acá 20 cosas conectadas y si son pequeñas, pues la sumatoria de la corriente va a ser pequeña y no va a afectar acá esta parte. Acá Jolian nos decía el tema del switch. Obviamente este es un switch, pero no es automático, o sea, no es una protección. Esto no se va a saltar si la corriente supera acá su máximo nominal, la corriente nominal. Esto opera manualmente. Para prenderlo y apagarlo uno con el dedo. Esto no se va a saltar eh, automáticamente, no es una protección. Profe, hay unos que traen un fusible. Hay unos que vienen con un fusible, pero esos son más costositos, ¿no? Ahí ya toca mirar el tema del presupuesto. Entonces, ahí a lo que vamos es que esta sobrecarga ocurre es precisamente por eso, por el exceso de la corriente para lo que está diseñado el cable interno. Acá, ¿cuál cable es el que va a sufrir? Pues obviamente el que está adentro, ¿no? El que vaya por la pared, que usualmente pues nosotros utilizamos un calibre 12 para las instalaciones en la casa. Utilizamos un calibre 12. Si nosotros conectamos todo al tiempo y lo utilizamos al tiempo, pues se va a dañar. Si usted llega y conecta todo esto, pero tiene cuidado y tiene en cuenta que tiene que utilizarlo uno por uno, pues no va a pasar nada. Si usted dice, bueno, voy a hacer el jugo, hace su jugo, listo, bien. Después dice, voy a planchar la ropa, bien. Pero de pronto dice, no, voy a planchar la ropa y mientras tanto pongo el jugo y mientras tanto pongo a lavar la ropa y mientras tanto alguien se está bañando y está utilizando la ducha, cosas así, entonces hay que tener cuidado. Listo. Vamos a mirar ya la parte de lo que más nos gusta, que es la parte ya de los números. Entonces, tenemos acá una fórmula muy sencilla. Entonces, tenemos la fuente de poder, que en este caso pues es de corriente continua, y tenemos dos resistencias. Entonces, lo que habíamos dicho anteriormente, sale la corriente original, la corriente más grande, y se va a dividir en dos corrientes. Entonces, para yo conocer la corriente que pasa por la resistencia 1, ¿qué hago? Tomo el valor de la resistencia 2 y la divido entre la suma de las resistencias. A ese resultado le multiplico la corriente total, es decir, la corriente original que viene del circuito. Sencillo. Repetimos. Si quiero hallar la corriente que pasa por la resistencia 1, tomo el valor de la resistencia 2, lo divido entre las dos resistencias, entre la suma de las dos resistencias, y ese valor lo multiplico por la corriente total. Si necesito hallar la corriente 2, pues simplemente hago lo contrario. Si ustedes ven esta ecuación, es exactamente esta misma, lo único que está cambiando es el numerador. Es decir, que si yo necesito saber la corriente de R1, en el numerador pongo R2. Y si necesito saber la corriente de R2, pongo en el numerador R1. Así de sencillo. Obviamente, pues esto, la idea no es aprendérnoslo de memoria, pero por lo menos saber que existe, saber que más o menos cómo funciona y entender que pues no es complicado. Simplemente hacer una división, una suma y una multiplicación. Las operaciones básicas. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo acá, ya con números, para aterrizar un poquito mejor estas ideas. Entonces dice, hallar las corrientes que pasan por la resistencia R1 y la resistencia R2, sabiendo que la corriente que viene de la fuente es de 66.5 miliamperios. Entonces sabemos que esta corriente amarilla, vean, acá
la pusimos grande para identificar que es la corriente que viene de la batería. Sabemos que la corriente, la mayoría de esta corriente, ¿por dónde va a pasar? Pues por la resistencia más pequeña, que es de 220. Acá tenemos una resistencia de 1000. Entonces va a pasar la mayoría de la corriente por acá, por esta resistencia. Eso es lo que ya sabemos intuitivamente. Ahora necesitamos saber el valor exacto. Entonces utilizamos esta fórmula y simplemente, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Entonces, la corriente que baja por esta resistencia de 220. Entonces, como decíamos ahí, tomo la contraria, que es de 1000, sumo la R1 con R2, es decir, 220 más 1000, eso me da pues 1220. Ustedes hacen esa operación ahí en la calculadora, les da un número y ese número lo multiplican por ¿quién? Por 66.5 miliamperios, que es ¿quién? Esta corriente amarilla. Hacemos esa multiplicación, hacemos esa operación y nos da que la corriente roja es de 54.5 miliamperios. Entonces verificamos que tiene que ser menor que la corriente original, obviamente, porque se está dividiendo. Entonces, 54.5 miliamperios es la corriente que va a venir por acá. Para hallar la corriente azul, puedo hacer dos cosas: utilizar la fórmula o simplemente hacer una resta. Si yo sé que la corriente amarilla es la suma de la roja con la azul, y ya conozco tanto la amarilla como la roja, pues simplemente a la amarilla le resto la roja para que me dé la azul. Esa es una forma. La otra forma es esta de acá, utilizar nuevamente la fórmula. Como necesitamos saber esa corriente azul, entonces tomo acá el valor de la resistencia de 220, la sumo, los de abajo, para poner el denominador, y vuelvo y hago lo mismo. ¿Ve? Lo multiplico por 66.5 y me da que la corriente es de 12 miliamperios, esta azul, que es la más pequeña. Entonces la corriente va a pasar por donde menos resistencia encuentre. Si esta resistencia fuera muy grande, si esta resistencia en teoría fuera infinita, ¿qué querría decir esto? Que toda la corriente, ¿por dónde va a transitar? Va a transitar por la resistencia que le ofrece, valga la redundancia, pues menos resistencia, que le ofrece menos oposición. Listo. Y lo último que hacemos pues es comprobar que la corriente total, que es la amarilla, es la suma de las dos corrientes, tanto la roja como la azul. Entonces sumamos esas dos resistencias y nos tiene que dar la resistencia original, que ya sabíamos que era de 66.5 miliamperios. ¿Alguna duda del procedimiento o del concepto o de la parte de la ecuación? ¿Sí quedó más o menos claro, más o menos entendido? Listo, entonces vamos a hacer este mismo montaje, lo vamos a hacer acá en el Tinkercad. Pero antes de eso vamos a mirar la otra parte que íbamos a revisar el día de hoy, que es el tema de la protoboard. Entonces vamos a mirar qué es la protoboard, cómo funciona y cómo la vamos a utilizar. Cuáles son, pues, a grosso modo, cuál es su historia y cuáles son sus orígenes. Entonces, ¿qué es una protoboard? Una protoboard es una herramienta de construcción de prototipos que permite crear circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura. Acá pues nos dice que electrónicos, pero nosotros, como estamos en etapa de formación, nosotros estamos analizando el tema de la ley de Ohm, el tema de la ley de Watt, el tema de la conservación de la energía. Entonces va a aplicar tanto para circuitos electrónicos como para circuitos eléctricos. ¿Cuál es la diferencia entre un circuito electrónico y un circuito eléctrico? Simplemente lo va a diferenciar la potencia. Entonces, en los circuitos electrónicos nosotros estamos hablando de corrientes muy pequeñas.
Estamos hablando de los miliamperios, de los microamperios, por mucho de los amperios, pero no de las decenas de amperios. En cambio, en electricidad, pues sí ya nos referimos eh, a potencias más grandes, a corrientes más grandes. Sin embargo, pues es el mismo funcionamiento. Entonces, entre la electricidad y la electrónica, podemos decir que la diferencia es la potencia, pero todo lo demás es lo mismo. Se aplica los mismos conceptos, la ley de Ohm, la ley de Watt, el tema de los transistores, el tema de los condensadores. Entonces, no porque de pronto seamos eléctricos, no, a mí no me interesa cómo funciona, por ejemplo, un diodo, o no me va a interesar cómo funciona un transistor, o un inductor, o un condensador. Y lo mismo para un electrónico. Él va a decir, no, a mí no me interesa cómo funciona un sistema de puesta a tierra. No, todo es una misma amalgama, son unos mismos conceptos y pues tenemos que tratar de entenderlos así, de una manera global. Tenemos que pues abrir la mente y no pues simplemente enfocarlos en lo que simplemente a nosotros nos gusta, sino que tratar de conocer un poquito de todo. Listo, entonces vamos a mirar el tema de la protoboard. Acá otra cosa importante que nos dice es que es para prototipos. ¿Qué es un prototipo? Algo que yo voy a hacer antes de hacer un montaje ya que quede fijo. Es como una prueba, como una maqueta que yo hago. La protoboard fue inventada en 1960, relativamente pues hace muy poco. Y pues ha ido evolucionando desde las primeras versiones hasta los tamaños que vemos hoy en día. Entonces acá tenemos, vea, la imagen de algunas protoboard. En, en algunos libros, en algunos países, en algunos catálogos no la conocemos como protoboard, sino como breadboard. Breadboard es la tabla de cocina. Esto se llama una breadboard. ¿Por qué le dicen así? Porque pues a alguien se le ocurrió que podía hacer un montaje eléctrico o electrónico en una tabla de estas y así quedó. Em, Antiguamente, pues mire cómo tocaba hacer estas conexiones, pues de una manera un poco difícil, un poco que no era tan visual, tan intuitiva, que pues si usted cometía acá algún error, para identificarlo, pues era bastante complicado. Acá, por ejemplo, se hacía indispensable el tema de la soldadura, vea, como ustedes pueden ver, acá hay unos puntos de soldadura. Entonces, si usted quería reutilizar ese cable, si quería reutilizar estos elementos, pues ya se le hacía un poco más complicado. Entonces, usted puede notar acá que con el uso de la protoboard, como no necesita de soldadura, pues va a ser más fácil intercambiar acá de posición los elementos, va a ser más ordenado y sobre todo pues va a ser más sencillo volverlos a utilizar. Entonces usted puede desmontar esto y utilizarlos para nuevos proyectos. Muy diferente a lo que podría hacer por ejemplo, con esto, que le toca ir a quitar la soldadura, utilizar el cautín. Entonces acá, por ejemplo, no hay necesidad de utilizar cautín. Solamente con un cortafrío, con unas pinzas pequeñas. eh, y pues con los conductores, acá con los cablecitos, usted puede hacer estas conexiones de una manera más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que tiene la protoboard para que esto sea más sencillo? Pues internamente tiene unas conexiones metálicas que tienen una configuración específica. Ya la vamos a mirar en el Tinkercad que es un poquito más visible. Acá para más o menos entenderlo, tenemos líneas horizontales y tenemos líneas verticales. Estas líneas verticales que les estoy mostrando acá, generalmente las utilizamos para alimentar la protoboard. Esta que tenemos acá, que están viendo horizontales de color gris, son las que ya utilizamos para conectar los elementos. Entonces, por ejemplo, acá las resistencias, los condensadores, los LEDs, los conectamos en esta sección, en esta parte de acá, vea. Las laterales las utilizamos es para energizar la protoboard. Esto pues en un curso presencial, en un curso de más tiempo, por ejemplo un semestre,
pues la idea es que usted coja la protoboard, la desbarate, mire a ver qué tiene por dentro, la manipule. Acá pues como no tenemos esa opción, pues toca acudir como a la imaginación y sobre todo pues al Tinkercad. Ya vamos a ver que en el Tinkercad la vamos a entender de una manera más intuitiva. Entonces, como les decía que la parte lateral se utiliza para energizar la protoboard, entonces usualmente lo que se hace es puentearla. Entonces tenemos acá una terminal positiva, una negativa y al lado derecho también una negativa, una positiva y una negativa. Entonces acá puenteamos positivo con positivo y negativo con negativo. Esto lo hacemos para facilidad de no atravesar tantos cables, sino que quede pues las conexiones que queden lo más ordenado posible. Así como estamos viendo acá en esta imagen. Siempre prima el tema del orden. Entonces esto no aplica solamente para estos circuitos tan pequeños, sino también, por ejemplo, para los tableros de distribución. Es importante porque la persona que lo monta, pues no va a estar siempre ahí para mirar cómo fue que hicieron la conexión. Usted lo monta y tiene que presentar su trabajo o tiene que esperar que el trabajo que usted hizo, futuras personas pues vengan y lo manipulen. Entonces esas personas que van a venir a hacer manipulación de su circuito pues tienen que entender cómo está construido. Si usted lo construye de una manera desordenada, pues le va a ser más difícil a las otras personas hacer un mantenimiento o hacer alguna corrección de esto. Entonces, como les venía diciendo, esto no solamente aplica para estos prototipos de pequeña escala, sino em, para componentes un poquito más complejos en la parte eléctrica, donde tenemos pues tableros de distribución. Acá a mano izquierda pues tenemos unas protobar, estas las venden individual y usted las puede armar como un rompecabezas. Entonces vienen pequeñitas y usted las puede ir armando para tener pues una más grande para la necesidad que usted tenga. Entonces tenemos acá la mini protoboard, que esto más que todo es para mirar si algún elemento de estos está en buen estado. Porque pues armar acá un prototipo pues es algo muy limitado, el espacio es muy limitado. eh, entonces no serviría para eso. Acá ya tenemos la más común, la que todos em, hemos utilizado, creo. em, la que siempre nos han mandado a comprar, la de 15.000 pesos, 20.000. Esta ustedes la pueden encontrar ahí en el centro. Hay de muchas gamas, de muchos precios. Ahí por la novena, entre la 26 y la 19, pues hay una serie de tiendas y ahí usted puede encontrar estos elementos de una manera pues un poquito más económica. Y tenemos acá la protoboard grande que consta de tres de las medianas. Y ella ya tiene la ventaja que tiene una base metálica y tiene acá pues la entrada, por llamarlo de alguna forma, pues un poquito más pulido esto, para no tener que energizarla directamente, sino que usted energiza acá y de ahí saca la derivación. Cosa que pues no podemos hacer acá, acá tenemos que energizarla directamente. Entonces acá nos hablan de las ventajas y desventajas. Pues a mí no me gusta hablar tanto de ventajas y desventajas, sino de características, ¿no? Eso es lo que tiene el equipo o el componente. Entonces, las ventajas nos dice que no requiere soldadura, que es reutilizable y es fácil de modificar, lo que veníamos hablando ahí anteriormente. Desventajas, no apta para circuitos permanentes. Entonces, obviamente, si usted necesita hacer esto, em, no sé, para un arrancador, por ejemplo, de un motor o para un reloj o para el arranque de un robot o cualquier cosa, pues usted hace su prototipo, lo prueba, lo ensaya y dice, listo, ya funcionó. Entonces mando a hacer una tarjeta ya impresa que venga ya con soldadura y mando a hacer esto ya de una manera estable. Entonces acá reiteramos, son utilizadas es para la parte de los prototipos y pues para aquellas personas que también les guste la parte de tener esto como un hobby, como un pasatiempo, que pues hay muchas personas que lo hacen así.
Y el tema de las conexiones menos seguras. Entonces, como ustedes pueden ver, la protoboard está compuesta por unos huequitos, por unos hoyuelos. Entonces, estos se van desgastando cuando usted pues, la ha utilizado mucho tiempo. Si usted pone acá, eh, hay algunos elementos que vienen con las terminales un poquito eh, gruesas, entonces usted la mete ahí y ya, listo. Utilizó bien, funcionó. La quiere desarmar, lo quita y después viene y pone, por ejemplo, una resistencia que ese hilo es más delgadito en el mismo espacio donde estaba, pues ya va a quedar un poquito suelta. A eso se refieren ahí con las conexiones menos seguras. Entonces, pues obviamente esto va sufriendo un desgaste a medida que usted la va utilizando, por eso pues también importante es saberla utilizar, de mirar bien el calibre del cable y no pues no exceder ese calibre. Entonces, acá nos recalcan nuevamente que es utilizada para prototipos, sobre todo para proyectos educativos y para pruebas rápidas para verificar que los componentes estén en buen estado. Listo, entonces vamos a mirar, vamos a hacer el circuito que habíamos dicho. Acá simplemente le cambié los valores. Vamos a revisar este mismo concepto de la división de corriente, pero pues lo vamos a hacer ya en la protoboard y pues matamos dos pájaros de un solo tiro. Verificamos el tema de la corriente, verificamos que el divisor de corriente sí funciona y aparte de eso pues miramos cómo es que funciona la protoboard. Entonces les voy a compartir acá la pantalla completa para ir cambiando acá con la presentación. Y vamos mirando cómo es que funciona esto. Listo, entonces vamos a mirar acá, voy a abrir el Tinkercad. ¿Me confirman porfa si están viendo ahí mi pantalla? Sí, 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 se ve. Señor. Listo, gracias. Entonces aquí habíamos dicho que utilizábamos la cuenta personal. No sé si alguien tuvo algún inconveniente con la creación de la cuenta. Ahí me van contando. Listo, entonces vamos a crear un circuito acá de cero. Ya se nos va a acabar acá el tiempo de la llamada. Vamos a tratar de aprovechar estos minutos que nos quedan y revisamos el tema de cómo funciona la placa de pruebas. Entonces acá se llama placa de pruebas, nos dice. Entonces tenemos la placa de pruebas pequeña. Acá creo que hay una más grandecita. Sí, acá tenemos otras. Entonces tenemos esta pequeña. Tenemos acá como una más, esta pequeña, más pequeña. Esta es igual. Y tenemos pues la Profe, una mediana. pregunta, o sea que no podemos ponerle más de 120 en eso o... Sí, ¿se refiere a la tensión? Sí, señor. Estas están diseñadas para baja tensión. Estamos hablando de máximo 30 voltios. Ah, ok. Listo, entonces acá tenemos la pequeñita, la mediana y la grande. Vamos a analizar la mediana para terminar de explicarles cómo es que funciona. Entonces, devolviéndonos acá un momento a esta parte, acá, entonces vemos que tiene dos líneas verticales, esas líneas son continuas, y tenemos acá líneas horizontales, también continuas, es decir, estas son las que nosotros veíamos allá, la voy a voltear para que la veamos desde el mismo punto de vista. Entonces, como ustedes pueden ver, los laterales son para energizarla, ¿ve? Entonces, usted se sitúa acá en una hilera de esta, inmediatamente le alumbra toda esa hilera, vea, ¿sí? Hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Esos círculos verdes, que es el mismo punto.
Nosotros en electricidad hemos escuchado muchas veces hablar del punto. ¿Qué es un punto? Punto común, es decir, todo este huequito es el mismo punto, solamente que tiene 30 posibilidades para unir, es decir, yo puedo unir 30 componentes ahí sin utilizar soldadura. Si yo quisiera unir 30 resistencias, pues la podría unir ahí, al mismo punto. Entonces, en cualquier lado donde yo ponga esta resistencia va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo punto. Entonces va a dar lo mismo si yo la pongo ahí o si yo la pongo acá abajo. A eso me refiero con un punto, el mismo punto. Lo mismo pasa con la terminal negativa, vea. Obviamente entre la positiva y la negativa pues no va a haber conexión, porque si hubiera conexión, ¿qué pasaría? Pues haríamos un corto. Vea, ahí está. Entonces, positivo y negativo. Lo mismo a la mano derecha, positivo y negativo. ¿Qué es lo que usualmente nosotros hacemos? Lo que nos dice ahí la teoría, puenteamos el positivo con el positivo y puenteamos el negativo con el negativo. Es lo que tradicionalmente se hace. Esto para evitar que acá cuando estemos trabajando tengamos que poner demasiados cables. Esto es para solucionar esa conexión. Listo, démosle la vuelta acá para seguir mirando. Voy a quitar un momento esta resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Ella tiene acá unas coordenadas. No, mejor acá. Ella está marcada. Voy a quitar este cable un momento mejor. Ella está marcada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Es decir, que tiene ¿cuántas posibilidades? Tiene 2, 4, 5, 10 posibilidades. Y verticalmente está numerada hasta el 30. Entonces, del 1 al 30. Si nosotros nos ponemos en cualquiera de estos huequitos, ¿qué va a pasar? Él me va a decir cuál es la conexión común, vea. Entonces, si yo me paro, por ejemplo, acá, en el G3, entonces todo esto está conectado, vea. El 3 es el mismo elemento. Entonces, volviendo a la resistencia. Va a dar lo mismo si yo pongo esa resistencia ahí, si la pongo acá, si la pongo acá, si la pongo acá o la pongo acá. ¿Por qué? Porque es el mismo punto en diferente posición. O sea, no confundir punto con posición. Vea, es el mismo punto. ¿Cuántos puntos tenemos entonces en esta protoboard? Pues tenemos en esta parte, tenemos 30. Y a mano izquierda tenemos otros 30. Vea, acá en esta parte tenemos otros 30. Como les había dicho la vez pasada, este simulador pues es muy intuitivo. Este simulador es muy para las personas autodidactas. Entonces acá, por ejemplo, devolviéndonos un momento, hay una sección que se llama clases o aprendizajes, perdón. Clases es otra cosa. Y acá, bueno, ya había abierto esta, pero hay una serie de opciones. Entre ellas está la introducción a la breadboard, a la tabla de cocina, breadboard. Entonces usted le puede dar ahí y le van a salir las instrucciones. Perdón, mejor la quito un momento para que nos salga todas las opciones. Entonces, acá en la parte de los circuitos eléctricos hay varias cosas, vean. Para las personas que quieren saber conectar una pila, para editar componentes, para los que están más avanzados en el tema de las microbits, en el tema de la programación, acá como estamos mirando el tema de la protoboard, vea, acá dice, introducción a la protoboard. Entonces le da toda la explicación. Entonces usted le da acá en inicio y le da toda la explicación. Acá a mano izquierda, en este panel izquierdo le dice, vea, introducción a la breadboard y le explica todo. Entonces es para construir prototipos. Acá les explica, por ejemplo, cómo se conecta un LED. Entonces, para aquellos que de pronto estén más avanzados y quieran
reforzar conocimientos, que de pronto lo que estemos hablando acá sea ya muy trivial, ahí pueden ir avanzando. Vea. Entonces acá les ponen un ejemplo. Y les explican todo lo que les estoy diciendo acá, el tema de los hoyuelitos, el tema de la conexión interna, todo eso lo explican ahí. Listo, no sé si hay alguna duda acerca del funcionamiento. Ya ahorita pues vamos a, no nos, antes de que no, que quedemos acá, que yo quede hablando solo, eh, no sé si hay alguna duda acerca de cómo es la configuración de la protoboard, si ya la habían manejado. No, profe, la primera vez que la veo. Listo, Juan. ¿Cómo le pareció? ¿Difícil o fácil? Pues sí, algo complicado porque no la conocía, profe. Listo, entonces ya vamos a mirar en el ejemplo para ver que esto no es que sea complicado, sino que pues hay que tener tanto el concepto eléctrico como el concepto técnico para poder conectar eso. Listo, Listo, profe. entonces como les decía, ya se nos va a acabar el tiempo. Tomémonos 10 minutos, son las 6:55, veámonos a las 7:05 y continuamos con la explicación. Listo, vamos a continuar. Entonces les voy a compartir acá nuevamente la pantalla. Me confirman porfa si me están escuchando bien y si están viendo la pantalla mía. Sí, señor. Listo, Arisolo, gracias. Sí, señor, se ve bien. Listo, entonces habíamos quedado acá. Em, habíamos quedado acá.
Listo, entonces vamos a mirar con calma cómo es que se hacen las conexiones. Entonces vamos a hacer una conexión muy sencilla y de paso pues verificamos cuáles son los valores. Vamos acá tenemos un ejemplo. En el ejemplo pues ya está resuelto matemáticamente. Ya tenemos acá la aplicación de la fórmula. Entonces simplemente vamos a verificar esos valores. Entonces acá ya podemos practicar varias cosas. El curso está diseñado para aprender la ley de Ohm, para entender la ley de Watt y para aprender a manejar el multímetro. Entonces vamos a hacer varias cosas acá. Entonces vamos a conectar una fuente de 12 voltios. Entonces, como les decía, acá tenemos ya la posibilidad de tener acceso a las fuentes. Vean, tenemos una fuente de alimentación. Tenemos la fuente de alimentación. Y tenemos una resistencia de 48 ohmios. Entonces vamos acá a buscar la resistencia. Le ponemos el valor 48 ohmios. Y vamos a buscar una resistencia de 62.5 ohmios. Perdón, acá está. Entonces tenemos la resistencia de 62.5 ohmios. Listo. Entonces, ¿qué me dice acá? Conecte los tres elementos en paralelo. Es decir, tenemos tres elementos. Tenemos la fuente de alimentación y tenemos las dos resistencias. Y conéctelas en paralelo, pues utilizando la protoboard. Entonces, lo primero que hacíamos era puentear el negativo, perdón, con el negativo. Y luego el positivo con el positivo. Eso es lo primero que se hace. Listo, ya lo hicimos. Entonces vamos a conectar las dos resistencias en paralelo. Bueno, antes de eso vamos a conectar la fuente de poder. Vamos a alimentar la protoboard. Entonces tenemos acá positivo con positivo. Voy a ponerlo acá de una manera más bonita. Entonces vamos a conectar el positivo con el positivo. Entonces, si ven, como este es un punto común, ya toda esta hilera quedó energizada con el positivo, vean. Todo esto está energizado. Y como lo puenteamos, pues ya por consiguiente lo de abajo ya está ¿qué? Pues también energizado. Esa es la idea. Esa es la idea del puente. Lo mismo va a pasar con el negativo. Entonces usted llega y lo conecta acá, del negativo de la fuente al negativo de la protoboard. Vea, si yo señalo acá, vea, toda esta hilera está negativa. Y continúa acá por este cable a energizar la de abajo. Es decir, la parte de abajo también ya está energizada. No solamente la parte de arriba, sino la parte de abajo. Sí, José Miguel. Profe, disculpe que lo interrumpe. Lo Señor. que pasa es que se me acabó de ir el fluido eléctrico. Entonces, estoy con mis datos y ya se me están acabando. No sé si ve que me salgo de la clase, es porque se me agotaron los datos. Listo. ¿Sí, profe? Listo, no importa. Disculpe la molestia. No, señor. Gracias. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar las resistencias en paralelo. Entonces, ¿cómo hago eso? Vamos a tomar esta que es la de 62.5 y la vamos a poner acá. Usted la va a poner donde usted quiera. A mí se me ocurre ponerla acá en esta parte. Ahí está. Esa resistencia es esta de acá, 62.5. Ahora voy a conectar la de 48 también en paralelo. Se me ocurre conectarla, no sé, la voy a conectar acá.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la idea? Ustedes ven que la terminal de abajo de cada una de las resistencias está conectada a la parte negativa de la fuente. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a buscar la parte negativa de la fuente. Puede ser cualquier terminal de los que estamos viendo acá o los de arriba, vean. Entonces usted busca la parte cómoda. Entonces yo voy a conectar de este punto que es el mismo al negativo. Y voy a hacer lo mismo acá, vean. Conecto esta parte ahí. O puedo hacer lo siguiente. Lo quito de ahí y la conecto más bien acá abajo. ¿Por qué? Porque es la misma negativa. ¿Sí? Es el mismo negativo. ¿Y qué me falta? Pues conectar estas dos partes. Conectar este cable que acabé de poner. Es este que estamos viendo acá. Este de abajo. Que une las dos resistencias. ¿Sí? Acá estoy uniendo las dos resistencias. La de 68 con la de 50 y... la de 62 con la de 48. Ahora, ¿qué me falta? Pues conectar la parte positiva. Entonces conecto la parte positiva. Entonces ponemos acá la parte positiva. Y hago lo mismo con la de abajo. Vea, la conecto en el positivo. ¿Qué me falta? Conectarlo acá. Y ahí esas dos resistencias ya quedaron conectadas en paralelo y están energizadas. Obviamente pues acá no hemos prendido la fuente es de 12 voltios. Vamos a analizar cómo está funcionando este circuito. Tenemos una tensión de 12 voltios. Energizamos y vamos a mirar de cuánto es la corriente. Entonces efectivamente la corriente principal, la amarilla, es de 442 miliamperios. 442 miliamperios. Entonces ustedes ahí ya pueden ir verificando esos datos. Esa corriente acá en el sistema, vea, está saliendo por la parte positiva, se divide y tiene que entrar por la negativa. ¿Qué sería lo siguiente que deberíamos hacer? Medir estas dos corrientes para verificar que una sea de 250 miliamperios y la otra de 192 miliamperios. ¿Cuál va a ser la corriente más pequeña? Esta de acá, ¿cierto? Porque la resistencia es más grande. Entonces esta corriente es la que corresponde a 192 miliamperios, esta pequeña. Entonces vamos a introducir acá el multímetro y vamos a medir esa resistencia, esa corriente, perdón. Entonces, ¿cómo mido esa corriente? Tengo que obligatoriamente hacer ¿qué? Abrir el circuito. Exactamente, tengo que abrir el circuito. ¿Cómo abrimos el circuito? Hay varias formas, ¿no? Hay varias formas de hacer eso. Entonces la idea es que utilicemos toda la protoboard. Para eso es. Entonces voy a quitar un momento la parte positiva. Voy a quitar un momento acá la parte positiva y vamos a ver cómo es que se conecta esto. Entonces, la positiva que viene de la fuente, yo la conecto al multímetro. El multímetro pues obviamente lo tengo que poner en función de corriente. Listo. Ahora, ¿qué hago? La otra parte, ¿dónde la conecto? La tengo que conectar de tal manera que tengo que hacer partícipe esta resistencia, ¿cierto? Entonces, ahí la idea es que ustedes ya vayan jugando con eso. Entonces acá, voy a quitar un momento esto, voy a energizar acá directamente la resistencia para que se vea más claro. Entonces voy a ponerla acá de otro color, voy a ponerla verde. Acá la resistencia pues está energizada, ¿ve?
desde la parte positiva. Ahí es donde vendría el circuito, ¿cierto? Ahí estaría el circuito, para que no nos confundamos. Ahí está el circuito, no he hecho nada, simplemente corrí estos cables hacia la derecha para que me dé un espacio. Yo necesito es medir la corriente que va por este cable, ¿cierto? Por este cable verde, es decir, esta de acá, vean. En este caso, no, estamos midiendo es la resistencia de 62.5, estamos midiendo esta parte de acá. Solamente esta pequeña sección que vendría siendo este cable verdecito que estamos viendo ahí. Entonces tengo que abrir el circuito de ahí. Abro el circuito. Ahora sí, incluyo el multímetro acá y lo cierro acá. Ahí creo que es más evidente. Voy a cambiar esto de color un momento. Ponerlo de este azul turquesa. Para evidenciar que esa sección es solamente la corriente que estamos midiendo ahí, la corriente individual. Entonces esa corriente nos dice que es de ¿cuánto? Vamos a verificarla. Nos dice que es de una corriente es una corriente pequeña de 192 miliamperios. Vamos a ver si... Listo, ¿qué sucedió ahí? Pues Está mal este cable está conectado al suelto. terminal negativo. No, este cable está suelto. Toca ponerlo en el punto de la resistencia. Exactamente, me equivoqué ahí. Listo, ahí están los 192 miliamperios. ¿Sí? Más o menos claro cómo hicimos esa conexión. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente, que si nosotros entendemos acá cómo está funcionando este circuito, pues ya podemos entender cómo funciona esto. Si entendemos obviamente cómo es que está funcionando la protoboard, ¿no? Entonces ahí hay tarea para que ustedes le cacharreen con calma, la miren por un lado, por el otro. Listo, ahora vamos a medir la de abajo. Entonces abro el circuito acá un momento. Voy a energizar, voy a ponerlo de rojo. Vamos a energizar la resistencia. ¿Y qué me hace falta? Pues cerrar el circuito. Entonces ingreso acá un multímetro. Voy a ponerlo de otro color, vamos a ponerlo de naranja. Entonces la parte positiva la voy a poner acá. Y la parte negativa la voy a poner en el terminal de la resistencia. Y ahí ya estaría cerrado el circuito, ¿sí? Y verificamos que esa corriente tiene que ser de ¿cuánto? De 250 miliamperios. Entonces esto está en función de tensión, la paso a función de corriente y verificamos que la corriente es de 250 miliamperios. Entonces ahí estamos haciendo varias cosas. Estamos practicando cómo funciona la protoboard. Estamos practicando cómo funciona el multímetro para medir corriente. Estamos mirando el tema de la división de la corriente. Como les había dicho la vez pasada, algunos fuentes de tensión pues no tienen esta capacidad de medir esta corriente. Entonces, vamos a suponer por un momento que no tenemos la capacidad de medir esta corriente acá directamente, sino que tenemos que venir a medirla en el circuito. ¿Dónde puedo yo abrir el circuito para medir esa corriente? Entonces usted viene y mira acá y dice la salida de la pila, vea, en la salida de la pila es donde está esa corriente principal. Acá en este diagrama, ¿dónde está la salida de la pila? ¿Dónde yo puedo medir esa corriente principal? Ahí a la derecha, profe. Acá en esta parte, ¿cierto? Sí. Entonces yo lo que haría sería lo siguiente. Quitaría ese cable. Conectaría el multímetro, ¿verdad? Conecto primero acá el multímetro. Y luego le doy continuidad, ¿verdad? Viene acá la energía, pasa la corriente y sale por este punto. Acá, al positivo, ¿cierto? Porque sigue siendo el positivo.
¿Sí o no? En esencia es el positivo. Ponemos este multímetro en función de corriente y listo. Entonces, ¿sí ven? Este montaje lo hemos hecho ¿cómo? Siguiendo simplemente las leyes de la electricidad. Si usted se aprende bien la ley de Ohm y la ley de Watt, puede hacer lo que quiera acá con eso, sin necesidad de ir a saber cómo conecto tal cosa, sino usted obedeciendo a lo que dictan esas leyes. Listo. Iniciamos acá la simulación y efectivamente vemos que esa corriente es de 442 miliamperios. Entonces la suma de la corriente de la resistencia 1 con la resistencia 2 tiene que dar la corriente total. Ley de la conservación de la energía, que más adelante vamos a ver, que se llaman las leyes de Kirchhoff, pero es lo mismo. No sé si hay alguna inquietud acerca de cómo hicimos ese montaje, de pronto de la parte conceptual. Si le han cacharreado el software, si han tenido algún problema, si tienen alguna inquietud. Ya es cuestión de que cada uno de ustedes pues le dedique tiempo a esto, que hagan el trabajo autónomo. Ahí vamos pues tratando de en cada clase ir de menos a más, de hacer pues los ejercicios lo más sencillo posible. Ya pues quedaría a criterio de cada uno si considera si le dedica tiempo o no. Como pueden ver, pues el software es bastante intuitivo, bastante sencillo, bastante visual. Vea, ahí pueden practicar cómo se conectan las cosas. También podríamos medir acá la tensión, entonces ya les queda a cada uno para que hagan esa parte. Listo, entonces acá está la parte está la parte teórica. Acá pues yo cambié los elementos, quité las resistencias y puse fue un bombillo y un motor. Entonces ustedes también pueden hacer eso. Vamos a quitar esta resistencia pues para que sea más visual. Ya me acordé por qué fue que le puse estos valores de 48 y de 62.5 porque fue el valor que calculé de estos elementos, del bombillo y del motorcito. Vamos a quitarlo acá y vamos a poner un bombillo. Ustedes saben que el bombillo pues no tiene polaridad. Más adelante vamos a mirar cómo funcionan los LEDs. Ellos sí tienen polaridad. Entonces vamos a poner acá el bombillo. Y vamos a conectarlo. Y vamos a poner el motor. Acá hay un motorcito. Entonces ahí hay cositas con las que ustedes pueden jugar. Listo, entonces ustedes pueden ver ahí que el bombillo pues alumbra, la corriente sigue siendo la misma, porque yo había calculado previamente la resistencia del bombillo y había calculado también la resistencia del motor. Entonces pueden ver que pues el motor está girando. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Sí, señor, sí, claro. Listo, como es un motor de corriente directa, pues lo podemos conectar así a una fuente de corriente directa. Y el bombillo pues obviamente ahí está funcionando. ¿Qué podríamos hacer mejorar este circuito? Eso ya queda para ustedes, tarea para ustedes. Por ejemplo, ponerle un interruptor acá, un interruptor de entrada. Entonces, ¿cómo sería? Se quitaría, por ejemplo, conectaría esta parte acá. Ya no conectaría directamente este cable a la fuente de tensión, sino que lo conectaría, ¿dónde? Pues al
interruptor. Entonces conecta acá al interruptor. Ponerlo acá mejor. Conecta acá al interruptor y conecta acá en la parte de arriba. Para que quede... Acá lo conecté mal, algo hice mal ahí. Este no me deja ver acá bien qué fue lo que hice. Quitar esto un momento. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes jueguen con eso. Entonces acá estamos midiendo, viene la corriente por acá, pasa a través del interruptor, estaría en teoría acá abierto, pasa acá y cierra el circuito. Entonces me ayudan ahí, ¿cuál es el error que estoy cometiendo, porfa? Esa es la idea, que ustedes jueguen con esto. Que le cacharren a esa parte. Ese cable no estaba haciendo ni nada. Listo, entonces, ¿cómo se está energizando ahí el bombillo? ¿Sí lo estamos viendo o no? Ya quedó la parte de abajo, sí ve que cambiaron las corrientes acá, porque ya la parte de abajo quedó independiente. Entonces la idea es que ustedes jueguen con eso. Que le cambien acá estos, que le pongan a cada uno un interruptor, tanto al bombillo como al motor, y que puedan ver que pues el sistema queda independiente, ¿no? Sería, volviendo acá al diagrama, poner un interruptor acá en este pedazo y otro acá. Entonces ustedes identifican acá dónde está esa parte. Únicamente pues mirando, observando cómo es que eh, está la configuración. Entonces tocaría quitar el multímetro y cerrar el circuito por esta parte. Haciendo lo que yo estaba tratando de hacer acá. Alimentando una parte acá y la otra desde este punto. Obviamente la idea no es hacer estas conexiones así diagonales, la idea es eh, ponerlo de una manera que se vea más elegante. Pero ahí está el principio. ¿Ve? Entonces la idea es que hagan lo mismo con el motor. ¿Cómo no lo pondría diagonal? Acá hay espacio. ¿Ve? Lo pondríamos desde este punto acá. ¿Sí? Ahí prende y apaga, listo. Entonces ahí ya pueden jugar con eso. Acá habíamos visto el tema del orden, de la pulcritud de tratar de dejar todo bien estructurado. Vea, ustedes ven acá que no hay conexiones diagonales, sino todo está vertical y horizontal. A diferencia de acá, ¿no? Vea, acá hay cables horizontales horizontales, verticales y diagonales. La idea siempre es dejar todo vertical y horizontal para que entendamos mejor el circuito. Listo, esto era lo que querías presentarles el día de hoy. Espero pues que les haya gustado, sobre todo pues motivarlos para que ustedes trabajen, porque pues yo haciéndolo acá es difícil que progresemos. La idea es que ustedes hagan un trabajo autónomo. Ya tienen una actividad muchísimo más sencilla que esta para entregar. Sin embargo, pues los que ya la hicieron pueden mirar la grabación de este video y pueden mirar en el propio programa, pues hay más ejemplos para que ustedes puedan hacer estos montajes tan sencillos y puedan practicar lo que hemos tratado de explicar acá en el curso.
Entonces vamos a... Sí, Milton. Sí, profe, buenas noches. Buenas Bueno, noches. me tocó ahí a pedacitos ver la clase porque estaba en el control de unas abejas, entonces ahí a raticos cansé de ver la clase, pero muy interesante. Está Listo, bueno Milton. para hacer el programa. Listo, Listo, profe, me muchas alegra que gracias. le haya gustado. Obviamente, Sí. pues el tema del tiempo, el tema de la ocupación de nosotros en el trabajo, pues a veces no nos da para hacer esto inmediatamente, pero pues cuando tengan un tiempito lo hacen, ¿listo? Sí, gracias, profe. Muy Listo, amable. con gusto. Listo, entonces vamos a llamar lista. Vamos a detener acá la presentación y vamos a llamar lista rápidamente. Julián Cañón, Presente, profe. ¿cómo le ha ido, Julián? Bien, bien, sí, señor, gracias a Dios, bien. Listo. ¿Sí le había cacharreado antes al Tinkercad? Sí, claro, sí, señor, sí, ya lo he estado cacharreando, pero pues ahí sí este tema del protoboard, Sí, pues yo lo oí hace años. Entonces recordarlo, pues que uno pelaba los cablecitos, sí. obviamente todo va modernizándose y todo va cambiando. ¿Y cómo le ha Es parecido mucho el más fácil, simulador? fácil de manejar. Sí, es bastante intuitivo. Si uno pues tiene los conceptos claros, es fácil. Sí, que pues no se dañan las cosas. Exacto, y ahí Hasta es que... bastante fiel a la realidad. Sí, sí, claro. Sí, Ujú. señor. Listo, Julián. Gracias. Bueno, profe, vale. Jonathan Charris, Presente, profesor. ¿cómo le fue Jonathan con esto? Profesor, bien, tratando de entenderlo un poco más. Sí, sí le ha cacharreado el software. Sí, profesor, con la tarea que puso pasada hemos intentado ahí. Listo. La idea es cacharrearle, hacerle ahí por un lado, por el otro, cambiarlo, mirar qué pasa si cambia una cosa, si la acomoda de la otra. Trabajo autónomo. Chori Stephanie, Presente, profesor. ¿cómo te ha ido con esto, Chori? Bien, bien, profe. De hecho, con la tarea que usted dejó anterior en el Tintercamp, pues pude bastante darle. De hecho, con mi hermano, con Jonathan, estábamos Sí, ahí intentando como sacar la resistencia equivalente, que era el problema que siempre estamos teniendo ahí, pero le estamos dando. listo, bien. Esa es la idea que, pues, aprovechar que ustedes están ahí los dos en el curso y se ayuden. Durán Anderson, Presente, profe. ¿cómo le ha ido con esto, Anderson? Bien, profe. Bueno, este fin de semana pues tuve la oportunidad de cacharrearle un poco al tema y la verdad se me ha hecho un poco pues como más fácil al momento de, pues, de utilizar el tema del software, un poco más complejo. ¿Pero en qué sentido? O sea, complejo porque... O sea, porque no había tenido la oportunidad como de manejarlo, pero ya viendo las opciones y todo el tema, pues como que se me hace un poco más fácil, porque no había tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Y cómo le ha parecido? No, muy bien, profe, la verdad me parece excelente herramienta. Sí, muy chévere para que esto. La idea es eso, trabajarle uno ahí a su ritmo. Sí, Listo, señor. gracias, Anderson. Listo, profe. Anderson Jerez, Alex Manuel Martínez, Sebastián Camilo Morales, Juan Pablo Ramírez. Presente, profe. ¿Cómo le ha ido, Juan Pablo? Pues, profe, no he cacharreado todavía, porque el fin de semana estuve haciendo otras cosas y también en la tarde. Pero tan pronto lo haga, profe, yo le Listo, comento. pero ¿cómo le ha parecido ahí más o menos? Bien, me ha gustado la clase, profe. Todo lo que enseña ha sido muy interesante, aprendo cositas nuevas y no, me ha gustado mucho. Listo, complementar eso ahí con el trabajo autónomo Sí, para señor. poder progresar o si no, ahí nos quedamos, ¿listo? Sí, claro, sí, señor. Listo, Juan Pablo, gracias. Carol Torres, Germán Umaña, Presente, profe. ¿cómo le ha ido con esto, Germán? Profe, pues me ha ido un poquito regular. Este fin de semana estuve bueno, en procesos con mi salud y toda cuestión, entonces no he podido cacharrearlo bien.
pero interesante, me parece, porque yo no había visto, lo que lo vimos hoy no lo había visto, entonces me parece muy interesante. Toca ponerle un poquito más de cacharrearlo, cacharrearlo. Listo, Germán. La idea es esa. Gracias. Sí, señor. Y cuando le quede tiempito, pues le hace. Ok, Ronald listo. Jesse Vivas, Presente. ¿cómo le ha ido, Ronald? Bien, bien. Pues trato de, cada vez que tengo tiempo, cacharreándole y haciendo circuitos así para que salgan bien y mirando. Sí, listo. Igual como hemos siempre dicho acá, pues hacer las cosas bien, no hacerlas por afán, no hacerlas por hacerlas, porque tengo que entregarlas al trabajo. Como ustedes pueden ver, no los he presionado porque hay una fecha para entregar nada, sino pues la idea es esa, que ustedes le vayan cacharreando y traigan inquietudes, traigan dudas, porque pues si ustedes no hacen el trabajo autónomo, no van a tener dudas y no vamos a progresar acá y no, pues no aprovechamos el tiempo como es. Listo, gracias, Ronald. Juan Andrés Beltrán, José Chacón, Presente, profesor. ¿cómo le ha ido, José, con esto? Pues digamos que bien y algo regular con el tema de la Tinkercad. Sí, La verdad se me dificulta un poco para el manejo. Hay algunas cosas que no me responde la plataforma, o no sé por qué algunas cosas no me obedece la plataforma a los pedidos que le haga. de pronto por la conexión, ¿será? La conexión a internet. Probablemente, profe, pero no sé, algunas cosas las hago, otras no las puedo hacer. Listo, cacharrearle ahí porque, como estamos diciendo, es trabajo autónomo y así es como uno aprende y pues aprende cada quien a su ritmo, ¿no? Entonces tratar de tenerle paciencia y tratar de pues no desanimarse, ¿no? De seguirle cacharreando. Sí, señor, sí, muchas gracias. Listo, con gusto. Alejandro Cortés, Profe, presente. ¿cómo le ha ido, Alejandro? Profe, bien. Hemos practicado, pero siempre se nos ha dificultado un poco lo de las resistencias. ¿Cómo así la resistencia? Buenas noches, profe. Cuando Buenas noches. cuando estábamos utilizando el multímetro, cuando estábamos realizando las mediciones, no nos daba. Para medir la corriente, ¿sí? Sí, la corriente, sí, señor. Sí, pues como viste ahí, sí es que le falla a uno, pero hay que mirar bien el diagrama, mirar bien el bosquejo e ir a identificar en el montaje dónde está ese cable. Sí, señor. Eso es lo que hicimos, pero la del día de hoy sí, esa sí me pareció más complicada, la Sí, verdad. está un poquito más difícil porque ya Sí. pues está montada en el protoboard. Sí, señor, esa sí me aparece, pues nos ha parecido a los dos realmente más complicado, pero practicando pues bastante. Sí, listo, pues esa es la idea. Sí, Que señor. pues no frustrarse, sino la idea es seguir cacharreando hasta que salga. Igual ahí yo les comparto las imágenes y queda esto el video. Entonces ustedes van y miran el video, esa partecita. Obviamente uno no se va a poner a ver toda la clase, sino ese pedacito y miran ahí cómo fue que hicimos esa conexión. Sí, señor. Listo, Catherine, gracias. Listo, muchas Ryan gracias. Andrés González. José Miguel Ginas. José fue el que me dijo que estaba con problemas de conexión. Henry López. Presente, profesor. Listo, ¿cómo le fue, Henry? Pues muy bien. Ya he tenido la oportunidad de trabajar con él. De la forma como usted lo ha explicado, pues se ve fácil. Listo, cacharrearle ahí a eso. Gracias, Henry. Lina María Ortega. Aristóbulo Reyes. Profe, bien, ¿Cómo le ha ido, vamos bien. Aristóbulo? Pues bien, hoy no pude, digamos, en la mitad de la clase me tuve que ausentar, pero bien, vamos súper bien. Listo, igual ahí queda la grabación Bueno, listo, profe, para que muchas vaya y gracias. la revise. Gracias. Juan Carlos Ríos.
Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le fue, Juan Carlos? Bien, profe, el Tinkercad me ha parecido más intuitivo que el anterior sistema, el anterior software, es fácil de manejar. Y de la clase de hoy me gusta lo de la protobar, que igual mi hijo está también viendo protobar en el colegio, entonces pues con él nos ponemos a sentar y le estoy mostrando también el Tinkercad para trabajarlo. Ah, ok, listo. O sea que ahí tienen la ventaja que tienen la protobar física para hacer estos montajes. Pueden hacer este mismo montaje. Ah, sí, profe, sí, nosotros tenemos ahí una protoboard. ¿Y la fuente cómo la haría? ¿Cómo haría usted la fuente? ¿Cómo alimentaría esa protobar física con cuál fuente? Tenemos unas baterías, tiene un portabaterías, con eso es que se hace la conexión. Ok, listo. No, pues la idea mía era tomar los cargadores viejos de los celulares. Usted va y mira qué, con qué tensión trabajan, cuál es la tensión de salida y puede con ellos armar una fuente. Las puede unir en serie. Por eso ya miramos el tema de serie. Entonces usted puede hacer esa configuración ahí para que no gasten plata en baterías y puedan reciclar los adaptadores. Milton Darío Velandia. Profe, buenas noches. Bueno, Buenas en el noches. trabajo pasado, la resistencia, hay una que me dio y otra no, entonces pronto el problema es de que ubiqué mal los cables, pero todo al 100%. Gracias, profe. Listo, Milton. Listo, entonces la idea es que ustedes vayan haciendo montajes y vayan compartiendo eso que vayan haciendo en el grupo. Obviamente yo no le voy a decir está bien o está mal porque pues no, la idea no es para que se copien, sino la idea es para que compartan entre ustedes las inquietudes, ¿no? Listo, entonces nos vemos mañana a las 6. Gracias hoy por la asistencia, gracias por la participación. Y... Sí, Profe, Stephanie. Juan Vargas. Profe, Juan Vargas no pasó por la lista. Listo, Juan, ahí ya le puse la asistencia. Ah, Su bueno, merced, dele había que tenido estoy. problemas también para conectarse, entonces ahí quedan las grabaciones. Y en el grupo Sí, lo que pasa. en el grupo de WhatsApp están las actividades que hay que hacer. Listo, Entonces lo el que pasa curso es que yo termina ya la trabajo, otra semana, ahí que le queda tiempo para que se adelante. yo trabajo como electricista en una clínica de 10 plantas y estamos metiendo y armando tableros, entonces no nos da tiempo para armar todo, de estar metiendo en la clase y armando tableros y tirando circuitos. Entonces estamos ahí pendientes. Listo, Juan, pero igualmente cuando nos matriculamos, pues tenemos también que cumplir con la obligación acá del SENA, ¿no? Hay que, por eso les digo, no los Correcto. estoy presionando para las actividades, pero cuando tenga tiempo hay que hacerlas. Dale, gracias, profe. Listo, Juan. ¿Qué ibas a decir, Stephanie? profe, bueno, refiriéndome a la actividad que usted colocó, la segunda, acabo de verla otra vez y me parece que hizo un cambio en el circuito, porque si no estoy mal, la vez pasada yo la había visto que estaba en paralelo y ahora está en serie. Entonces yo tratando de que me diera la resistencia, que era lo que usted estaba pidiendo, él no me daba. O sea, sí me daban las resistencias iguales, pero no podía sacarle el cálculo y ahora veo que cambió como el circuito. No, pero es que lo que hay que entregar no tiene nada que ver con lo que vimos hoy. O sea, pero no tiene nada que ver con la resistencia, porque o sea, las resistencias estaban en circuito paralelo, estaban de manera vertical y ahora yo la acabo de ver y están de manera horizontal. Voy a compartir.